Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y aquí practicando un rato. ¿Saben? Ya está bien entrado el maratón Guadalupe Reyes. Supongo que es una cosa muy difundida en México. No sé si en otros países de Latinoamérica se... Supongo que sí, ¿no? En todas partes del mundo siempre se usan estos pretextos para ponerse bien pedo, ¿no? Pero en el caso de México, el maratón Guadalupe Reyes empieza con el cumpleaños de la Virgencita de Guadalupe. Pero bueno, aquí en Japón, fíjense, he visto a la Virgencita de Guadalupe, pero en situaciones muy raras. Los veo en ropa de lo que en México se podrían considerar como chacas. Lo usan como una especie de... Es como una especie de moda. Así como, imagínense en México que hay personas que utilizan pantalones con dragones o con ropa o incluso tatuajes con caracteres chinos o letras japonesas. Aquí, digamos que el mismo tipo de tribu urbana usa chamarras con la imagen de la Virgencita de Guadalupe. Es algo muy extraño. No sé qué... si estarán conscientes de su significado o simplemente lo hacen como... A lo mejor como una imitación, ¿no? De los cholos. Podría ser. Pero bueno, el chiste es que aquí en Japón, pues claro, obviamente no se celebra el cumpleaños de la Virgencia de Guadalupe. Supongo que algunas comunidades católicas lo han de hacer. Pero bueno, no le cantan las mañanitas, ¿no? El chiste es que sí hay un evento que se celebra cada año. O bueno, por lo menos desde hace como 2 décadas. Creo que un poco más de 2 décadas. Se celebra precisamente el 12 de diciembre. En el cumpleaños de la Virgencita de Guadalupe. Ese día es el día del que se devela. Bueno, no se devela porque se escribe en tiempo real. Se presenta el kanji del año. Este kanji del año, bueno, como su nombre lo indica, es cada año desde que se implementó esta especie de estrategia de marketing, se podría decir. Lo que se hace es que una asociación, y fíjense, es precisamente la misma asociación que se encarga de hacer las evaluaciones de, de los conocimientos de kanji, de los caracteres chinos en japonés. A lo mejor si están metidos en esta onda de los exámenes de japonés, existe el Nihongo no Ryokushiken, que es el examen, como es más conocido como el Noken, que es el examen que es principalmente para extranjeros, ¿no? El conocimiento de japonés como idioma extranjero. Pero hay otro examen muy famoso también, que se conoce como el Kanken, que es el Kanji no Ryoku Kente, que es como el examen de conocimientos de kanji. Este a menos que sea un friki del kanji, un friki del japonés, generalmente esto no es un examen que sea tomado por extranjeros. De hecho, su principal objetivo es medir el conocimiento del kanji, de los caracteres chinos, en la población japonesa. No sé si para algunos trabajos lo pidan cierto nivel de conocimiento de kanji o para ciertas, no sé, a lo mejor para escuelas de literatura. O simplemente es, pues digamos, para medir uno mismo sus conocimientos, ¿no? El chiste es que esta asociación la asociación del Kanken, que se encarga de hacer esos exámenes. Creo que se hacen exámenes 3 o 4 veces al año. Digo, o sea, este está dirigido para la población japonesa, entonces ahí tiene mucha demanda. Y tiene en total, son como 12 niveles. Y claro, tener el nivel 1 es ya ser el máster total del
conocimiento del kanji. Inclusive para japoneses es muy difícil, casi imposible tener el nivel más alto, porque ya te hacen preguntas de kanjis que ya no están en uso, por ejemplo, que se utilizaron en literatura antigua, kanjis que solo son usados no por su significado ideográfico, sino simplemente por una cuestión fonética. Algunos son utilizados para nombres específicos, por ejemplo, para nombres de países, o sea, que no tiene ningún significado, o sea, solo se asocia un kanji a un país. Y pues sí, o sea, se tienen que aprender las lecturas, se tiene que aprender la manera de escribirlo. Les digo esto para un extranjero, a menos que seas, como te decía, un otaku en esta cuestión del estudio del kanji, es muy difícil llegar a niveles altos. Te digo por experiencia, yo presenté el nivel 5, que cuando me presenté el examen estaba con puro chavito como de primaria. O sea, imagínense el nivel que manejan ellos. Y pues obviamente sí, no sé si su idioma y estar en contacto con él todo el tiempo. Y fíjense, a pesar de que me gusta a mí mucho el kanji, me gusta estudiar el kanji, a lo mejor yo podría entrar dentro de esta categoría de frikis del estudio del kanji. Hay una sección que es particularmente complicada. Uno se puede poner a estudiar las lecturas de los kanjis, el significado de los kanjis, su uso de los kanjis en las palabras. Inclusive, por ejemplo, con ese tipo de ejercicios te puedes poner a estudiar la manera en la que se escriben los kanjis, el orden de los trazos. El problema es que no es lo mismo hacer un carácter así en grandote, o bueno, a lo mejor si utilizas el pincel más pequeño, pues puedes hacer más, que no es lo mismo que escribirte un ensayo a mano en japonés, ¿no? Entonces, les digo, la sección del examen, pues viene una sección de lecturas de los kanjis, una sección de significado de los kanjis, una sección de orden de trazos, pero la parte más difícil, y creo que principalmente con el uso de la computadora es aún todavía más difícil, es la parte en la que tienes que escribir a mano, así con tu lápiz tienes que escribir los kanjis y las palabras. Digo, es complicado porque a pesar de que yo pueda conocer las lecturas de los kanjis, cómo se escriben, el orden de los trazos, cuando escribo un texto en japonés en la computadora ayuda mucho, es una especie de hacer trampa, porque el autocompletar prácticamente te da los kanjis, y si sabes el significado de los kanjis, si puedes identificar los kanjis, aunque no sepas cómo escribirlo, con que metas metes las lecturas en el alfabeto, en el teclado normal de la computadora, en Romaji, y metes las lecturas y te van saliendo los kanjis. Entonces nada más le vas dando enter, 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 o le vas dando la barra espaciadora para seleccionar el kanji que quieres. Y es una especie de hacer trampa, porque si sabes el significado de los kanjis, puedes escribir sin realmente saber cómo se escriben a mano. Entonces yo iba bien confiado al examen, y pues sí, la parte de la lectura pues estuvo en corto, la de significado también. A la hora de escribir a mano, ahí fue donde ya perdí toda esperanza de pasar el examen. Pues sí, obviamente no lo pasé, porque en esa sección saqué, yo creo, como un 10% del puntaje. Es un poco complicado. Y bueno, pues de ahí en adelante, pues lo que tengo que hacer es, pues sí, dedicarme a escribir a mano todo lo que se pueda. Pero bueno, les decía, esa asociación, que fíjense, es una asociación de estas que se conocen como organización no gubernamental. Yo antes pensaba que estaba, digamos que era una parte del Ministerio de Educación de Japón, pero no, realmente es una asociación de estas que se conocen como asociación sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro. Digamos que es en cierta manera independiente y está establecida en Kioto. Fíjense qué mejor que esta sociedad que digamos que quiere mantener el estudio, el interés por los caracteres chinos, por el kanji, dentro de los japoneses, pues qué mejor que esté en la antigua capital, en Kioto. Y esta, digo, tiene la promoción
como una especie de evento que se realiza anualmente, de lo que se conoce como el kanji del año. Entonces, cada año se somete a votación. Hoy en día se puede hacer por internet. Se somete a votación qué kanji, digamos, que va a representar lo que pasó en ese año. Entonces, pues sí, las personas, que fíjense, a pesar de que el Kanken, este examen de japonés y esta asociación es, digamos, muy famosa en Japón, no son muchas las personas que votan. O sea, votan cientos de miles de personas, que se podría considerar un número importante, pero para el total de población no esperaría a lo mejor que fueran millones. Yo creo hasta un tweet de Shakira tiene más comentarios. Pero bueno, estos cientos de miles de personas votan para ver cuál es el kanji que representa, digamos, el ambiente o un evento importante que ocurrió en ese año. Entonces, por ejemplo, bueno, qué mejor de darnos un ejemplo del kanji del año que acaba de salir este 12 de diciembre. Se anunció del kanji del año del 2022. Les digo, aquí viene, digamos, cuál es el espíritu, cuál es el significado de este evento. Y es precisamente el que estoy escribiendo aquí. El kanji Zen. Guerra. Que tiene varias lecturas. El Zen Ikusa Tatakau, que es como pelear. Entonces puede ser como, dependiendo de en qué palabra esté, puede significar como guerra, puede significar batalla, puede significar pues una pelea, pero no necesariamente física, también puede ser una pelea emocional, puede ser una pelea, digamos, personal. O sea, bueno, se puede decir que casi las mismas acepciones que tiene la palabra pelear, batallar, que tiene en español, se pueden aplicar a este kanji Zen. Y digo, el chiste aquí es que después de que se anuncia el kanji del año, el ganador, se menciona por qué este kanji representa a los ojos de la mayoría de los votantes, digamos, el espíritu de este año 2022 en Japón. En este caso Zen, bueno, creo que por varias razones se entenderá por qué. En este caso sí tiene la acepción de guerra por los conflictos de Rusia y Ucrania. Y aquí sí tiene ese significado. Digamos que pues no solo en Japón, sino en muchas partes del mundo, este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que bueno, muchos no consideran como conflicto bélico, sino más bien como una especie de invasión, como un conflicto unilateral, si lo quieren ver así. Pero bueno, no es el punto de este video. El chiste es que Zen, esta idea de la guerra, preocupó en este año a las personas en Japón. Digamos que estuvo siempre en las noticias, fue un tema de qué hablar. Yo no pensaría que con este tipo de eventos, o sea, cuando se anuncia el kanji del año, uno podría decir, bueno, a lo mejor pretende como una especie de enaltecer o de alegrar a las personas de alguna manera. Pero fíjense, o sea, con el kanji Zen, o sea, por ejemplo, en otros años, por ejemplo, hace como 4 años, el kanji era Sai, de Kasai, de tragedia, como de así como una tragedia. O sea, Kasai, por ejemplo, con el kanji de fuego, sería como un incendio, una conflagración. Entonces, es como estas, por ejemplo, tragedias por fenómenos naturales. Que precisamente en el 2018 hubo un terremoto en Osaka, y en esa área hubo muchas personas afectadas por el tsunami. Entonces digo, no necesariamente tiene que ser algo positivo. Simplemente este kanji es algo que estuvo, digamos, presente en el ambiente, en la mente de lo que ocurrió en ese año. Por ejemplo, les decía que en el 2018 este kanji Sai pues fue el kanji del año.
Y luego sacan unas cosas que a mí ya no estoy seguro si realmente era la intención de los votantes que tuviera ese significado. Claro, si votaron por este site, supongo que sí hacen, o sea, todos tendrían en mente la cuestión de Rusia. Pero por ejemplo decía que es una de esas excepciones. Pero la otra sí tiene un aspecto positivo. Esta cuestión de pelear, digamos, de no darse por vencidos, no dar la batalla, como se puede decir, dar la pelea. Y bueno, hace referencia al equipo japonés en la Copa del Mundo de fútbol de la FIFA. Que bueno, le ganó a potencias del fútbol, ¿no? Le ganó a Alemania, le ganó a España. Entonces, digamos, este espíritu de batalla, de competencia, también aplica a este kanji de Zen, de Tatakao. Entonces, digamos que no se limita solamente a un evento en particular, que parece la guerra. A lo mejor sí es el más importante, pero a lo mejor, aquí les digo, no estoy seguro si era la intención de los votantes o si a posteriori se le adjudica unos significados que le pueden cuadrar, ¿no? Como en este caso, pues la participación del equipo de fútbol japonés en la Copa del Mundo. Y fíjense, creo que por este hecho de que ganó, de que pasó a la ronda de eliminatoria directa, que le ganó a Alemania, que le ganó a España, que estaban consideradas, digamos, en el ranking de la FIFA en lugares muy altos, creo que acabó en un lugar muy, muy bueno. Creo que acabó en el lugar 7, por lo menos dentro de los primeros 10. O sea, fue un gran salto, a diferencia de México, que creo que quedó en los últimos lugares, ¿no? Que sí fue una participación, digamos, para el olvido. Y fíjense, otra acepción que le dan, otra asociación de este kanji Zen a lo que se vivió en el 2022, pues fue, digamos, el asesinato del ex primer ministro de Japón, Abe-san. Entonces, pues sí, les decía, tiene que ver con esto de guerra. Aquí en este caso, pues no un conflicto entre países, no un conflicto entre equipos, sino, pues, digamos, un ataque personal contra, pues, una figura política. Y bueno, aquí en este caso también se asoció a guerra, la muerte de Abe. Lo estuve viviendo en tiempo real. La verdad no recuerdo el día en que pasó, pero cuando estaba en mi trabajo en la mañana, de repente mencionaron unos colegas que le habían disparado a Abe. Entonces me metí a ver las noticias y pues sí, o sea, digamos que en ese día se vivió todo lo que, cómo lo trasladaban al hospital, cuáles eran digamos, las motivaciones probables, el principal sospechoso, qué tipo de persona era, o sea, cómo se iban desarrollando las noticias. Creo que murió ese mismo día, si no me equivoco, en la noche, en el hospital. Entonces digamos que fui viendo en tiempo real cómo se desarrolló toda esta tragedia. Pero bueno, les decía, hay cosas interesantes que alrededor de este kanji del año. O en este caso del kanji del 2022 Zen. Y luego les digo, hay unas asociaciones que no sé qué tanto sentido tengan. Por ejemplo, el año pasado, 2021, ya ven que se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus, que originalmente estaban planeados para el 2020, que se siguió, supongo que por cuestiones de toda la del merchandising que habían sacado. Para no cambiarle el 2022, pues se quedó como Tokio 2020, a pesar de que se jugaron en el 2021. Y claro, por la buena participación que tuvo Japón en estos Juegos Olímpicos, que se obtuvieron muchas medallas de oro, el kanji del año fue oro, kin. Entonces, por ejemplo, el kanji del año del 2021
Kane, Gane, Kana. Puede ser oro, o les decía que esas asociaciones que se hacen, dependiendo de algo que haya ocurrido, algo trascendental que haya ocurrido en Japón, por ejemplo en este caso dinero, de problemas de inflación en Japón que se vivió desde el año pasado, y la salida de una moneda de 500 yenes, de la nueva moneda de 500 yenes, que causó muchos problemas porque no parece ser muy diferente la nueva moneda de 500 yenes, pero digamos que la anterior era una moneda que era toda uniforme. Es una moneda plateada, la más grande de las monedas, toda uniforme. Pero la nueva que sacaron se parece mucho, pero en el centro, o sea, la parte central es dorada. Es exactamente igual en forma, nada más cambia un poco el centro de la moneda. Pero como aquí en Japón pues casi todo está automatizado, o sea, si quieres recargar tu tarjeta, si quieres comprarte una Coca-Cola en la máquina expendedora, no, la máquina, el autobús, si quieres pagar, no reconoce esas monedas de 500. Es un desmadre porque pues, las personas que tienen esas monedas de 500 yenes no las pueden usar, a menos que las dieran directamente en la mano en los 7, en los Oxxo. No la pueden usar porque la máquina no reconocía la nueva moneda. O sea, se les ocurrió cambiarlo. Supongo que despidieron a güey que hizo que se le ocurrió hacer ese cambio sin darse cuenta que las máquinas no iban a reconocer esa nueva moneda de 500 yenes. O sea, sí es un desmadre y bueno, acabó metiéndola que también la asociaran al kanji del año de 2021. Y bueno, obviamente el kanji del año del 2019 no podía ser otro que el del nuevo emperador. Como que sí están más o menos al tanto. Hubo un cambio de era, cambio de emperador en Japón en 2019 después de la abdicación. Y kanji rei es debido al nuevo emperador, como decía el emperador Reiwa. Entonces pues decía no puede ser otro que el del 2019. El anterior, como les decía, hace referencia a estos desastres naturales. Y así hay muchas bueno, obviamente también el kanji, o sea, les digo, todo eso parece ser obvio porque pues sí, o sea, son cosas, eventos importantes, cosas que pasaron en ese año. Y pues el del 2020 no podía ser otro que el que hace referencia al coronavirus, ¿no? En este caso, así como en México sacaron a Susana Distancia, aquí en Japón sacaron las 3 Cs con este kanji, Mitsu. Este kanji significa como denso, concentrado. Y pues hace referencia a los 3 Mitsus. Que hicieron un juego de palabras. Que 3 cosas se dice Mitsu. Y este kanji se pronuncia Mitsu. Entonces los Mitsu son los 3 Mitsus. Que hace referencia al Mipe, evitar los lugares cerrados. Mishu, evitar las conglomeraciones. Y Misetsu, evitar los contactos cercanos. Entonces, con las 3 medidas, digamos, de sana distancia en Japón. Entonces, bueno, que digamos que en el imaginario Mitsu de esta campaña que se usó para como la sana distancia en México por el coronavirus. Y bueno, yo como estoy interesado en esta cuestión de los kanjis, de la escritura, de los caracteres chinos, me llama la atención este evento del kanji del año, el Kotoshi no Kanji. Y digo, alrededor de este evento, y alrededor de la asociación, no sé si era asociación o sociedad, Kyokai, es un nombre en japonés, si lo quieren buscar. Bueno, pueden buscar como
Kanji Association y les va a salir en Google. Pero es el mismo que hace el Kanken. Kanji no Ryoku Kente Kyokai. La sociedad del examen de conocimientos de Kanji, ¿no? Y hay cosas curiosas que rodean a esto. Por ejemplo, como les decía, está establecida en Kioto. En Kioto, yo creo, el principal templo y... Bueno, sí lo principal, pero es por lo menos uno de los más famosos. Cuando alguien va a Kioto es de ley ir al Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera es de los más bonitos, principalmente en otoño, pues está rodeado de árboles que cambian de color las hojas. Entonces es muy bonito ir a ver las hojas cómo cambian en otoño. En invierno no se ve tan chido, pues, porque todos los árboles están pelones. Pero en otoño, cuando cambian de color las hojas, y en primavera, cuando florecen los cerezos, eso se ve súper bonito. Y tiene una parte aquí, Kiyomizu-dera, que es donde todos se toman sus fotos, que es como una especie de balcón, que el balcón da precisamente para que veas el paisaje de todos los árboles, ya sea de los cambios de color en otoño o de los cerezos en primavera. Y lo chido de ahí es que tú puedes estar en el balcón, o sea, aparte de que aprecias directamente a alguien desde otro punto, te puede tomar fotos, ¿no? Entonces es como un punto muy chido donde muchas personas se van a tomar fotos. Entonces en este Kiyomizu-dera, el abad, el principal, pues sí, el principal monje, el abad, el más importante persona de ahí del Kiyomizu-dera, se encarga de escribir con un pincel, que es casi una escoba, ¿no? De Nagano, que son como famosos de esa área para crear pinceles. Y aquí lo chido es que, o sea, es como una especie de rito en el que ese mismo día, o sea, no se anuncia el ganador públicamente, sino lo chido, la ceremonia que se hace es que el presidente de la sociedad del Kanji, de la Kanken, le entregan un sobre confidencial cerrado al abad del Kiyomizu-dera, que es Mori-san. A Mori-san, al abad de Kiyomizu-dera, le entrega el sobre cerrado. Entonces ahí mismo lo abre, ve cuál es el kanji que ganó, y así, sin haberlo practicado ni nada, pues claramente es un experto en escritura, la escribe en un papel grandote. O sea, imagínense que es casi como de 1.5 metros por 1.5 metros, con un pincel grandote, y pues queda súper chido, ¿no? Se ve súper bonito. Fíjense, vamos a tratar de hacer una imitación de lo que escribió él en su... Creo que tengo por aquí más o menos como lo escribió él. Claro, es ya Supermaster, que es súper bonito. Yo sí necesitaría practicarlo muchas veces. Y bueno, aparte no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo de manera vertical, prácticamente con una escoba, ¿no? Bueno, les digo, lo chido del arte ceremonial es que pues ahí se revela, digamos, en tiempo real. O sea, no es como decir Zen, el kanji Zen, el de guerra ganó y te lo ponen ahí en una pantalla. O sea, lo chido es ver cómo... O sea, los que estén interesados en eso, ver cómo, digamos, que se va dibujando, cómo se va creando, cómo va apareciendo el kanji del año en tiempo real, cómo lo va dibujando el abad del Kiyomizu-dera. Entonces es interesante esta cuestión de la revelación del kanji del año. Hoy lleva, yo creo, más de 2 décadas haciéndose. Sí, parece que 2 décadas, porque hubo una especie de evento especial en los 20 años. Se usó un papel que fue hecho por niños de una escuela, no recuerdo exactamente bien, pero hubo algo diferente en los 20 años. Y fíjense, aquí me gustaría hablarles de otra cuestión que está relacionada precisamente con esta, no con el kanji del año, pero es como un pretexto, simplemente algo que me llamó la atención de esta asociación del
Kanji no Ryokukente Kyokai, que el abad Mori-san, sí, es un abad super viejito, ya está grande, ya va a tener como unos, ya pegándole a los 90 años yo creo, pero pues aún así se la rifa dibujando, escribiendo el kanji del año, además de hacer sus funciones de abad en un templo importante de Kioto. En el 95 pensó en abandonar la sociedad porque te parece que es miembro también de la sociedad, de la asociación. Pensó en dejarla por un problema de corrupción que hubo en esa asociación para evaluación de los conocimientos del kanji. No, miento, el 95 fue cuando se inauguró, cuando se empezó a hacer lo del kanji del año. Esto ocurrió, yo creo, hace ni siquiera más de 10 años. Un poco más de 10 años. En los 2000 ocurrió este problema de corrupción en la asociación. Que hecho se ponen en las noticias como el Kanji Kyokai Ken, como el escándalo de la sociedad del kanji. El problema, como les decía al principio, de que esta asociación es una organización no gubernamental, es sin fines de lucro. O sea, lo que implica es que, bueno, eso de ser sin fines de lucro y, digamos, tener esta función de la promoción de la educación, pues le confiere que pues, el gobierno le dé muchas concesiones, principalmente en materia de impuestos. La cuestión aquí es que al ser sin fines de lucro, todo el dinero que se genera, principalmente por los exámenes, yo creo que las dos principales fuentes de entrada son los exámenes que se hacen, que se hacen 4 veces al año y lo toma muchísima gente, y también los libros que sacan para estudiar para ese examen. O sea, como una especie de negocio redondo. Se sacan libros para estudiar para los exámenes que ellos mismos hacen. Entonces, no sé si también se pueda prestar a que se manipule la dificultad de los exámenes o la manera en la que están hechos los libros para que de alguna manera tengas que comprar los libros si quieres pasar los exámenes. Pero bueno, independientemente de eso, son sus principales fuentes de ingreso. Todas las ganancias, digamos, todas las ganancias que se generen por la venta de estos libros o los exámenes tienen que reinvertirse en la misma sociedad. Como se me indica, sin fines de lucro, no es que el presidente se pueda comprar un yate, nadie se puede hacer millonario, todo se tiene que reinvertir ahí. Entonces ocurrió que en los 2000, yo creo, no sé si la popularidad de este examen empezó a aumentar. Es que muchas personas empezaron a tomar este examen y las ganancias empezaron a subir mucho. Tuvieron un excedente, digamos, no visto antes. No sé si lo del kanji del año tenga algo que ver como manera de promoción, pero el chiste es que las ganancias fueron aumentando muchísimo. Entonces, a pesar de que se reinvertía gran parte de ella en la sociedad, pues aún así sí seguía mucho dinero, digamos, ahí flotando, ¿no? Y pues obviamente aquí sí, a pesar de ser una organización autónoma, intervino el Ministerio de Educación, así como si fuera la SEP, la Secretaría de Educación, y les dijo: oigan, no manchen, se están pasando de lanza, están teniendo mucho dinero. O sea, su objetivo no es hacer dinero, su objetivo es hacer otra cosa. Entonces, si están haciendo mucho dinero, lo que tienen que hacer es bajarle el costo de los exámenes. Como una es su principal fuente de ingreso los exámenes, pues a lo mejor estaban dando demasiado caros para lo que estaban ganando. Entonces, digamos que dijeron: sí, bueno, le dieron el avión al Ministerio de Educación y rebajaron los costos de unos exámenes, pero nada más creo que de los niveles más altos, o sea, de los que muy pocas personas tomaban. Y de los niveles más bajos, que prácticamente todos los niños de primaria toman, pues sí siguen con los mismos precios. Entonces empezaron a tener ganancias no antes vistas, que digamos que era un dinero que tenía que irse a alguna parte. Y el problema, a pesar
Ese pudo haber sido un problema que se pudo remediar muy fácilmente, pero que derivó en que se descubriera, se destapara todo el marranero que tienen ahí de corrupción. Obviamente, en manera de provocado por el dinero, por esta gran acumulación del dinero. Al ser una organización no gubernamental, digamos que no tiene como tal un presidente, un CEO, no tiene como un jefe, es una mesa directiva. Entonces esta mesa directiva es la que decide dónde se van a destinar estas ganancias, dónde se van a reinvertir. Se van a reinvertir en infraestructura, se van a reinvertir en publicidad, en libros, en exámenes, o en difusión de otras maneras. Tiene muchas, por ejemplo, muchas campañas de educación en materias de kanji. Y el problema aquí viene que a pesar de que no es un dueño, pues obviamente son personas las que deciden a dónde se destinan. Son personas que están, digamos, no limitadas directamente por el gobierno, es de cierta manera independiente. El problema vino aquí cuando uno de las integrantes de la mesa directiva destinó ese dinero para, o sea, digamos que fue un vil y vulgar caso de nepotismo. O sea, se destinaron, se usó como proveedores, creo que para amueblar, no sé si recuerdo para amueblar o para el papel de los exámenes, que son muchísimos, a la familia, a la empresa de la familia de uno de estos integrantes de la mesa directiva. Entonces claramente todas las ganancias que se generaban extras se metían en la empresa de la familia de uno de los integrantes. O sea, prácticamente se llevaba ese dinero que pues estaba generando en grandes cantidades la asociación. Pues digamos que esta cuestión de que estaba generando mucho dinero que llamó la atención del Ministerio de Educación, pues hizo que se pudieran ver qué onda con con las prácticas del kanken. Claro, obviamente terminó en que tuvo que renunciar esta persona. Esta persona tuvo que renunciar a su sitio de la mesa directiva. Ya no tuvo que desvincular de la empresa, de la familia de esta persona también. Y digamos que por cuestiones morales, decía este abad del Kiyomi Sudera, Mori-san, se quiso deslindar de eso, ¿no? Entonces quería renunciar a seguir escribiendo el kanji del año. Pero bueno, yo creo después también, porque era una especie de símbolo de que él mismo era el que escribía el kanji. Como muchas personas, a pesar de ese escándalo de corrupción de fondos, pues sí tiene un lugar en el corazón de las personas que estaban interesadas en este evento. Entonces al fin y al cabo decidió no renunciar y siguió como miembro de la asociación y siguió escribiendo el kanji del año hasta el 2022, hace que unos cuantos días, el 12 de diciembre, escribió el kanji Zen como recordatorio de la guerra, de los estragos, del asesinato de Abe. Y bueno, también ciertos aspectos positivos, ¿no? De cómo dar pelea en las competencias. Bueno, de alguna u otra manera, digamos que sirve para subir un poco los ánimos, principalmente en estas fechas, que para muchos son un poco tristes, ¿no? Pero bueno, chéquenlos, son interesantes ver el kanji del año. Pueden ver la lista en la Wikipedia y ver cada año cuál se dio. Por ejemplo, mucho que se repite en ese kanji de kin, de oro. Y les digo, o sea, se repite cada casi 4 años se repite, ¿no? Cuando Japón gana muchas medallas de oro, se repite el kanji de kin. Y pues sí, chequen cómo a qué está asociado los diferentes kanji. Y no necesariamente eventos en Japón. Por ejemplo, este de Zen que fue en Rusia, otro de hace algunos años de
Hoku, Kita, norte, por los problemas de Norcorea. O sea, todas esas cuestiones, o sea, no totalmente limitadas a lo que ocurre en Japón. Pues chequenlo y ya me dicen qué onda, ¿sale? Pues cuídense, nos vemos, bye.